hay que tener tiempo para que los niños vengan a Él. Y antes de abrir las Santas Escrituras, vamos a tener una dedicación de niños al Señor. Voy a invitar a la familia Luján Morris que traigan a su bebecita Valerie para presentarla al Señor en esta hora. Y también voy a invitar a la familia Medina, Wendy, que pueda traer también a la preciosura que Dios les dio para dedicarla al Señor. Y si hay alguna otra familia que tiene sus bebecitos aquí, que aún no han tenido la oportunidad de presentarlos al Señor, también les vamos a dar la oportunidad que puedan acercarse aquí y vamos a orar, bendecir a los niños en nombre del Señor. Si hay alguien más que desea dedicar a sus niños en esta hora, pueden acompañar a la familia Luján y a la familia Medina para que juntos dediquemos a estos niños al Señor. La palabra de Dios nos dice que los hijos son herencia de Dios, que Él nos los da prestados por un cortito tiempo. Y es tan cortito el tiempo que los tenemos que tenemos que aprovecharlo bien para enseñarles el camino del Señor. Ustedes se acuerdan cómo Moisés, a quien Dios rescató de las aguas, fue devuelto a su madre para que ella lo criara para la hija del rey, para la princesa, la hija de Faraón. Y esa madre sabía que tenía sus días contados con ese niño. Y aprovechó cada minuto para criar a ese niño y enseñarle lo que después iba a ser de tan grande valor para él y para todo el pueblo de Dios. No sabemos cuál es el futuro de estos niños, pero sí sabemos que Dios tiene planes para esta niña preciosa y para este niño, para que sean parte del último pregón del mensaje del tercer ángel. De ustedes, madres y padres, dependerá cómo estos niños se crían en el camino y en la admonición del Señor y si están preparados para asumir el rol que el Señor les tiene planeados. Porque Él los conoció aún desde que estaban en el vientre y Él los llamó para ser sus hijos muy amados. Mientras nosotros aquí nos arrodillamos para dedicar a estas criaturitas al Señor, les invito a que ustedes nos acompañen inclinando también su rostro allí y uniéndose a la oración, pidiendo la bendición del cielo sobre estos niños. Voy a pedirles si gustan pasar a este lado, así los puedo tener a los dos juntos para poder colocar mis manos sobre ellos. Vamos a postrarnos. We're going to kneel down for prayer. Amantísimo Padre y Dios, en este momento tan especial de tu santo sábado ante toda esta gran congregación, esos padres han traído a estos niñitos para dedicarlos a ti. Y Señor, en forma muy especial nosotros apartamos este momento de la hora de tu culto y adoración para darte las gracias por la vida que tú les has dado a estas criaturitas. Gracias porque tú trajiste el gozo y la alegría a estos hogares. Y estos padres, esta madre, este padre, esta madre, han venido, Señor, a devolverte a ti lo que es tuyo, a darte las gracias, porque reconocen que es un tesoro que ha venido del cielo, un regalo de Dios. Y a darte gracias porque tú les has escogido a ellos para ser sus padres y para criarlos en el camino del Señor. Te pido, Señor, que bendigas estos dos hogares aquí representados. Y ahora, al colocar mis manos sobre estos niños, te pido que tu bendición descanse sobre ellos. Así como Jesús bendecía a los niños cuando estaba aquí en la tierra, así ahora nosotros, sus ministros, colocamos nuestras manos para pedir
tu bendición sobre ellos. Acepta estos corderitos del rebaño. Arrópalos con tu amor. Y que tu misericordia pueda caer también sobre este padre, sobre esta madre, sobre cada uno de los miembros de la familia que tienen la responsabilidad de criar estos niños en la admonición del Señor. Que tu Espíritu Santo pueda darle sabiduría a estas madres que han de pasar más tiempo con estos niñitos, para educarlos, para instruirlos en tu camino, para enseñarles a amar tu nombre, a respetar tus mandamientos y a ser hijos obedientes a tu voluntad. Dales una doble porción de tu Espíritu Santo, y que cuando tú vengas a recoger a tu pueblo muy pronto, esos padres puedan levantar en alto su mirada y poder decir: henos aquí, Señor, con la familia que nos has dado, listos para entrar contigo en las mansiones celestiales. Que ninguno de los que estamos aquí faltemos, ni nuestros hijos. Te los encomendamos a ti, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Beautiful. Felicitaciones. Congratulations. Bendición. Una vez más, nos sentimos felices de estar entre hermanos y amigos aquí en la zona de Chicago, en la ciudad de Waukegan, y ver a tantos de ustedes que se han congregado de distintos lugares para compartir juntos esta adoración a nuestro Padre Celestial. Como cristianos que esperamos la venida del Señor, sabemos que hay ciertas cosas que deben suceder antes de que el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo. Por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 24, después de hablar de las señales que nos anunciarían que la venida del Señor está cerca, San Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes que venga el fin, se tienen que dar dos cosas dentro del pueblo de Dios: división y unidad. Primero dice, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es división. Va a haber una gran división dentro del pueblo de Dios. También nosotros le llamamos a esto el zarandeo. Justamente en el capítulo de eventos de los últimos días, titulado El zarandeo, es el capítulo 12, en la página 176, está profetizado por la mensajera del Señor: en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. Está hablando de la iglesia adventista, no del mundo en general, de la iglesia adventista. Tiene que haber división, se formarán dos grupos. ¿Y cómo se caracterizan esos dos grupos? Bueno, un grupo es el que va a defender la verdad. La mensajera del Señor le llama a ese grupo el grupo pequeño. Ahora en el libro Primeros Escritos, aquí en el libro Primeros Escritos, en el capítulo titulado Una firme plataforma. Una firme plataforma. El Señor le mostró una visión impresionante a su mensajera. Déjenme buscar aquí la página de ese capítulo. Aquí está. Página 258 de Primeros Escritos. Y miren cómo ella describe estos mismos dos grupos, porque eventos de los últimos días, dicen, la iglesia habrá divisiones. Página 176 de eventos de los últimos días. En la iglesia habrá divisiones, se formarán dos grupos. Y ahora aquí ella describe los dos grupos. Dice: vi por un lado que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. El cuerpo es la iglesia, el pueblo remanente de Dios. Hay una fe firmemente establecida, y ahora vamos a ver cuál es esa fe. Pero el Señor le mostró a su mensajera una compañía que se mantenía en pie, bien establecida, firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. O sea, querían sacudir la fe de la iglesia. Dios miraba con aprobación a esa pequeña compañía.
me fueron mostrados 3 escalones. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: ay del que mueva un bloque o una clavija de estos 3 mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino eterno de las almas depende de la manera como son recibidos estos 3 mensajes. Nuevamente se me hizo recorrer estos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a la plataforma con regocijo. Otros comenzaron a mostrar defectos en el fundamento. Querían que se hicieran mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla. ¿Cuántos escalones tenía la plataforma? 3 escalones. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla. Y declaraban que estaba mal colocada la plataforma de la iglesia. Pero vi que casi todos los que permanecían firmes sobre la plataforma exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra Él. No hay que bajarse de la plataforma, ni abandonarla. La plataforma no es una organización humana. La plataforma son los 3 mensajes del primer, segundo y tercer ángeles. Y la mensajera del Señor vio que había 2 grupos. Una compañía pequeña que se mantenía en pie firme, bien guardada, negando su apoyo a los que estaban tratando de trastornar la fe del cuerpo de la iglesia. En el libro Eventos de los Últimos Días, en el mismo capítulo, el zarandeo, terminando la cita, dice así: en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo y a su tiempo la cizaña debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es una cita de Mateo 24. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar hasta el fin significa mantenerse firme en la plataforma que Dios estableció. La plataforma de los 3 ángeles. El triple mensaje angélico es la base y el fundamento de nuestra fe. Pero iba a haber divisiones. Y esas divisiones están representadas por el trigo y la cizaña.
Al contar Cristo la parábola del trigo y la cizaña, nos dice que iban a crecer juntos hasta la siega. Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, el trigo y la cizaña, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Una pregunta muy sencilla. Si alguno de ustedes ha trabajado la tierra, ustedes saben que uno cultiva la tierra para sembrar la buena semilla. Aquí Jesús lo expresa en Mateo capítulo 13 al explicar la parábola del trigo y la cizaña. Dice el versículo 37, respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Una pregunta muy sencilla. Si usted ha trabajado la tierra, ha preparado el terreno, usted siembra la buena semilla y espera que crezca y dé fruto. ¿Quién siembra la cizaña? ¿Quién siembra la mala hierba? En el campo, cuando usted siembra la buena semilla, ¿de dónde sale la cizaña? ¿Quién la siembra? Sola nace, ¿verdad? ¿Y nace un poquitito aquí de mala hierba y otro poquitito allá, o nace por montones? Al lado de la misma semilla que usted sembró. ¿Qué es más prolífera y qué crece más? ¿La mala hierba o la buena semilla? ¿Qué pasa si usted no cultiva el terreno y arranca la mala hierba? Se echa a perder la buena semilla, la ahoga y finalmente no da nada, porque la otra le quita todos los nutrientes y la estrangula. Lo que más prolifera es la mala semilla, la mala simiente, la cizaña. Página 176. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha final. Por eso se necesita un zarandeo. Lo triste es que en la iglesia del Señor la cizaña iba a crecer más que el trigo. La buena semilla iba a ser escasa. Cristo lo expresó con otra ilustración en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos iban a encontrar el camino a la vida eterna? Pocos. Si comparamos con la historia, por ejemplo, en la época de Noé, y Cristo dijo en Mateo 24, que es donde comenzamos,
el versículo 37, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Igualito como fue en los días de Noé. Les pregunto a ustedes, en la época de Noé, ¿nomás Noé creía en el Dios verdadero? Había mucha gente que todavía creía en el Dios verdadero. Sin embargo, ¿cuántos se salvaron? Se salvaron 8 de todo un mundo que había. Había mucha gente incrédula. Había mucha gente que había dejado de creer en el Dios verdadero. Pero también había mucha gente que adoraba al Dios verdadero. Y sin embargo, no todos se salvaron. Muy pocos. ¿Por qué? Porque hubo divisiones en los días de Noé. Noé predicaba el mensaje que Dios le dio y otros se levantaron contra él y lo llamaron fanático, alarmista. Lo pueden leer aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página ya les doy la página aquí, página 13. Dice, Dios siempre advirtió a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Porque la Escritura nos dice que no hace nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre advirtió a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo a esa fe, en obediencia a los requerimientos de Dios, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje le llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot creyó, obedeció, se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad condenada escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que vendrá sobre el mundo entero. Los que presten atención a la advertencia y obedezcan, se salvarán. Pero siempre los salvados están en la minoría. Qué interesante. Dios quisiera salvar a todos, pero no todos quieren hacer lo que Dios dice para salvarse. En la iglesia suceden divisiones, 2 grupos se forman. Unos defienden la firme plataforma de la verdad, el mensaje de los 3 ángeles. Otros quieren trastornar la fe del grupo establecido. El Señor levantó la iglesia adventista del séptimo día en el año 1844, después del gran chasco. Dios les dio a la iglesia adventista del séptimo día el mensaje de los 3 ángeles, una firme plataforma. Y acabamos de leer que este mensaje no se consiguió así facilito, costó mucho lograrlo. Venían de todas las denominaciones religiosas en el movimiento adventista: bautistas, metodistas, presbiterianos, católicos, episcopales, Conexión Cristiana, nazarenos, de todas las iglesias. Cada uno traía
una enseñanza distinta. Algunos eran antitrinitarios, otros eran trinitarios. Algunos eran ecuménicos, otros estaban en contra del ecumenismo. Todo tipo de doctrinas. Unos creían en el infierno eterno, otros creían en la inmortalidad del alma. Montón de doctrinas que traían, ustedes lo saben, porque hasta el día de hoy esas iglesias existen. Entonces, ¿cómo se unieron? Se me hizo ver estos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. No fue fácil unificar a toda la gente para formar lo que hoy en día es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios fue conduciendo a su iglesia paso a paso hasta colocarla sobre una plataforma sólida e inconmovible. Esta plataforma tiene 3 peldaños: el mensaje del primer, segundo y tercer ángel, dice un poquito antes. ¡Ay de aquel que mueve un bloque o una clavija de estos mensajes! 3 escalones. Por años, la iglesia adventista predicó este mensaje con fervor y la iglesia fue creciendo. Pero llegó el momento cuando lo que el Señor le mostró a su mensajera tenía que cumplirse. Iban a venir divisiones. Se levantarían algunos tratando de trastornar la fe del cuerpo. ¿Y cuál es la fe establecida del cuerpo? La que hemos tenido desde siempre. Por ejemplo, algo que está sucediendo ahora y que ya tiene algunos años que se está dando. Y el Señor se lo mostró también a su mensajera. En el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Engaños Satánicos, en la página 162 de Eventos, dice así: el Señor me mostró que estas mismas cosas que me habéis explicado que ocurrían en Indiana. Indiana no está muy lejos de aquí. Pero aquí al pie de la página del libro Eventos de los Últimos Días dice: estos comentarios fueron hechos en relación con el movimiento de la carne santificada en el campamento de Indiana en 1890. Para detalles adicionales, ver Mensajes Selectos, tomo 2, página 34 y 35. Si usted tiene el libro Mensajes Selectos, tomo 2, vaya y chequee qué era lo que estaba pasando en el camp meeting, en el Congreso de Indiana. Yo les voy a leer un poquito más de esta cita, porque ahí nos da a entender un poquito de lo que pasó en Indiana. Pero miren lo que dice: estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Justo antes de que Cristo salga del santuario y termine el tiempo de gracia, se iba a volver a dar lo que se estaba dando en 1890 en Indiana. ¿Qué fue lo que pasó aquí en Indiana en 1890? Que el Señor le mostró a su mensajera que esto se iba a volver a repetir justo antes del cierre del tiempo de gracia. Escuchen lo que dice: se manifestará toda clase de cosas extrañas. ¿Dónde se iba a manifestar toda clase de cosas extrañas? ¿En el mundo? En la iglesia adventista. Toda clase de cosas extrañas. Habría vocerío,
acompañado de tambores, música y danza en la iglesia adventista. Aquí está. Tambores, música, danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una gran bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito, el vocerío, subir el volumen hasta que es un estrépito, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado volverán a acontecer en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Se volvería a repetir lo que pasó en Indiana en 1890. 120 años más tarde, esto se vuelve a repetir. Y no nomás en Indiana, también en Illinois y también en California. Y en distintas partes del mundo adventista se vuelve a introducir un tipo de culto que le dieron a llamarle celebración. Celebración. Introdujeron baterías a la plataforma, música estridente, vocerío, gritos, danza, y a esto dicen que es el Espíritu Santo. Dios mostró que eso iba a ser una de las cosas que iban a suceder justo antes del cierre del tiempo de gracia. Y eso es lo que está pasando ahora. Quizás muchos de ustedes no están al tanto de lo que está pasando. Pero vayan a alguno de los congresos de jóvenes. A veces los adultos dejamos que los jóvenes vayan. Van a un congreso adventista. Y no sabemos dónde están yendo nuestros hijos. Fíjense bien dónde los mandan. Porque a mí me tocó estar como dirigente de la conferencia aquí mismo, en un congreso que se hizo en Detroit hace años atrás. Y no aguanté. Me levanté y no soporté más. La gritería, el vocerío, la música estridente, danzando, saltando en la plataforma y que cantándole a Cristo. Un carnaval con música, con luces que se prendían y se apagaban, un concierto cristiano. Ahora esto se ha generalizado. Ya no solamente en congresos de jóvenes, ahora en iglesias adventistas. Hay algunos que están tratando de trastornar la fe de nuestro cuerpo adventista y decir que hay que cambiar, que hay que tener un culto diferente, que hay que contemporizarse, que no hay que quedarse en lo antiguito, que hay que traer cosas nuevas, que nuestra iglesia tiene que avanzar con el tiempo. ¿A poco Dios cambia? ¿A poco Dios se moderniza? Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que a Dios le ha gustado y ha revelado en su palabra, que es la manera como Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, sigue siendo la misma manera. Dios no ha cambiado.
¿Desde cuándo para aquí nuestra iglesia está cambiando su manera de adoración? Voy a dar otro ejemplo. Desde que Dios estableció su iglesia en la tierra, Él puso sacerdotes en su pueblo para dirigir el culto, la adoración y los sacrificios. Las naciones paganas tenían sacerdotisas, pero en el pueblo de Dios, Dios estableció el sacerdocio como símbolo de Cristo, el sumo sacerdote, y siempre Dios colocó a dirigir su iglesia como ministros a hombres. Dios no hace acepción de personas, pero para cada uno Él tiene su rol. Por ejemplo, en el hogar, Dios estableció que el hombre sea cabeza del hogar y no la mujer. Sin embargo, estableció que la mujer fuera la que diera a luz los hijos y no el hombre. Ese privilegio no lo tenemos los hombres, de llevar en el vientre a un bebecito. Eso Dios se lo dio a la mujer. Y nadie le puede robar lo que le pertenece por derecho de Dios a la mujer. En la iglesia Dios estableció que los hombres sean quien dirijan las iglesias. No porque Dios tiene más a los hombres que a la mujer. El apóstol Pablo nos dice que ni la mujer es más, ni el hombre es más delante de Cristo, que todos somos iguales delante de Él. Pero cada uno tiene un rol distinto que Dios estableció. Por ejemplo, para el don profético, en la Biblia nosotros encontramos que Dios utilizó hombres y mujeres. Y en la iglesia adventista el don profético también se lo dio a hombres y a mujeres. Pero el ministerio pastoral, desde que se fundó nuestra iglesia, siempre ha sido, como la Biblia nos lo enseña, a través de los hombres, pastores, no pastoras. Pero hoy en día hay un grupo que está trastornando la fe establecida del cuerpo. A nivel mundial, la iglesia adventista votó que no se va a ordenar al ministerio a mujeres, no porque haya discriminación contra las mujeres. Las mujeres pueden hacer una obra maravillosa que a veces los hombres no podemos hacer en la obra de Dios. Dios Él no hace acepción de personas. Él utiliza a todos los que quieran servirle. Pero yo no le puedo decir al Señor: Señor, ahora yo quiero tener un hijo en mi vientre, porque eso no me toca a mí. Dios no me hizo de esa manera. Y de igual manera en la iglesia, Dios no puso a las mujeres para dirigir la iglesia como pastoras. No tenemos ejemplo en la Biblia de eso, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero hay un grupo actualmente que está tratando de trastornar la fe del cuerpo adventista. Por años nosotros hemos defendido lo que es la verdad bíblica. Y si hay algo que yo amo y que yo aprecio y atesoro de mi iglesia adventista del séptimo día, es que todas nuestras enseñanzas están basadas en una sí está escrito. Todo lo que nosotros creemos y enseñamos lo podemos demostrar con la Biblia. Pues a ver, muéstrenme con la Biblia donde dice que puede haber pastoras. Y si nuestra fe está basada en la palabra de Dios, ¿cómo entonces nosotros podemos permitir algo que la palabra de Dios no enseña, no aprueba? Lo estoy dando como ejemplo. No es mi propósito dar un sermón en contra de la ordenación de la mujer al ministerio. Pero ya la iglesia adventista ha sido dividida
en este punto y no por el pastor Gambetta. Yo vengo de California, hermanos, allá donde nosotros estamos viviendo y predicando el Evangelio. Y allá, primero una conferencia local tomó el voto de que a pesar de que la iglesia en el Congreso de la Asociación General votó no ordenar a mujeres al ministerio, la conferencia del sureste de California tomó el voto de ordenar a mujeres. Después siguió otra conferencia y después siguió otra aquí por el este, en Potomac, a ordenar a mujeres al ministerio. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde? Si nuestra base es la palabra de Dios, ¿cómo podemos apartarnos de la fe establecida para trastornar la fe de nuestro pueblo? Y actualmente, el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Wilson, dijo que él está sumamente triste. Y ustedes lo escucharon. Porque se han tomado pasos por conferencias y ahora ya son uniones que están tomando esa decisión de ir en contra de la fe establecida por el cuerpo para introducir cosas extrañas, tal cual como el Señor lo mostró, que vendrían cosas extrañas, todo tipo de cosas extrañas dentro de nuestra iglesia. Y él dice que está muy triste porque ahora hay conferencias que tienen pastoras, mujeres ordenadas, pero lo más triste que pasó es que hace unos 2 meses atrás, la primera conferencia que comenzó a ordenar mujeres al ministerio, acaba de nombrar una presidenta de la conferencia del sureste de California, una mujer como presidenta de todos los pastores. Y el pastor Wilson dijo que hay una persona en un cargo que requiere ordenación, pero esa persona no ha sido ordenada por aprobación de la iglesia adventista y sin embargo está presidiendo una rama muy grande, la conferencia más grande y más poderosa de la iglesia adventista de todo Estados Unidos, la del sureste de California, está presidida por una mujer cuya ordenación no es válida en la iglesia adventista. Si ella sale de California, ella no es pastora ordenada en otros campos del mundo, ni la reconocen como pastora, porque hay un voto oficial de que no se reconoce la ordenación de la mujer, porque no hay ejemplo bíblico de tal cosa. Y nosotros nos basamos a la Biblia. Ese es otro ejemplo de cómo se está trastornando la fe del pueblo de Dios. Pero el Señor vio una compañía pequeña que se mantenía firme y bien unida. Y dice que esa compañía no le daba el apoyo. Escuchen otra vez lo que dice la cita en la página 258 de Primeros Escritos. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. El trigo y la cizaña. ¿Pero qué crece más? La cizaña. Nos sorprende entonces que nuestra iglesia adventista está como está. Estaba profetizado. Tenía que ser así. Dios miraba con aprobación a esa pequeña compañía. Mi pregunta es, ¿miras tú con aprobación, como Dios lo mira, a la pequeña compañía que está defendiendo la verdad en contra de aquellos que quieren trastornar nuestra fe? No muy lejos de aquí en Michigan, en la Universidad de Andrews,
El pastor que preside la iglesia más grande de la denominación en la Unión del Lago, a la cual nosotros pertenecemos aquí, la iglesia más grande de la Unión del Lago se llama Pioneer Memorial, en memoria de los pioneros adventistas, y está en Berrien Springs, Michigan. Es una iglesia que tiene más de 5,000 miembros, una sola iglesia. Tiene doble culto. Por la mañana a las 8:30 tiene un culto y a las 11 de la mañana tiene otro culto. Por la tarde tiene otro culto más. No entra toda la gente en un solo edificio, es inmenso. Algunos de ustedes lo conocen. Actualmente el pastor se llama Dwight Nelson, pero junto con él sirven 2 mujeres pastoras. Y tienen un culto tradicional y un culto contemporáneo. En el culto contemporáneo, los jóvenes que estudian de pastores en la Universidad de Andrews pueden participar de un culto donde hay baterías, donde hay música estridente, donde hay voceríos, donde todos gritan, levantan las manos. Un culto donde vienen en tenis a la iglesia el sábado por la mañana. Y no les estoy hablando del otro lado del mundo, les estoy hablando de aquí a la vuelta de la esquina. Ustedes pueden ir cualquiera de estos sábados y ver si lo que estoy diciendo es cierto o no. Vayan y compruébenlo. Dios nos dijo que estas cosas iban a suceder. Y ahora cuando vienen nos queremos espantar. La iglesia del Evangelio Eterno en Glendale, California, donde estuvimos por casi 3 años. Ahora yo estoy pastoreando la iglesia de Southgate, al sur de Los Ángeles. Pero la iglesia de Glendale, California, estuvo a 2 cuadras de otra iglesia adventista, que se llama la iglesia de la ciudad de Glendale, City Church, a 2 cuadras. El pastor asociado de esa iglesia es gay y es adventista. Y no solamente es de tendencias gay, es un gay practicante, vive con otro hombre y es adventista. Y está pagado por los diezmos de los hermanos. Esa iglesia es la sede donde cada año se reúnen los homosexuales adventistas para escoger sus líderes para lo que se conoce como Kingship International. Kingship International es una asociación de homosexuales y lesbianas adventistas que tiene más de 15,000 miembros. Son adventistas, miembros de iglesia, pero son gays. Y el pastor asociado de la iglesia de City Church es un gay declarado y vive con otro hombre, el organista de la iglesia. Viven juntos. Cuando los ancianos de varias iglesias se reunieron para ir a hablar con el presidente de la conferencia, y todo esto que estoy diciendo tengo documentación y tengo la carta que le escribieron los ancianos de varias iglesias diciéndole que por favor, ¿cómo van a seguir manteniendo un pastor que es gay? El presidente contestó, he trazado mi línea. Y dijeron los ancianos, qué bueno, trazó la línea, ya no la van a cruzar. ¿Y cuál es la línea que trazó el presidente? No pensamos ordenar a ningún pastor que sea gay. En otras palabras, puede seguir siendo pastor, puede seguir recibiendo del diezmo, pero no lo vamos a ordenar. Es cuestión de tiempo hasta que ordenen a los gays. Vi una compañía que se mantenía en pie
bien guardada y firme, negando su apoyo a los que querían trastornar la fe del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa pequeña compañía. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero estar en esa pequeña compañía que defiende la verdad que fue una vez dada a los santos. Ya el apóstol Judas, en el versículo 3, y no dije capítulo porque nomás tiene un capítulo, Judas, dice: amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir contender? Ardientemente. ¿Qué es una contienda? Una pelea, ¿no? Aquí dice que tenemos que pelear fuertemente, ardientemente, contender para defender la fe que una vez nos fue dada como iglesia adventista. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Versículo 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres que se han infiltrado encubiertamente, que convierten en libertinaje el Evangelio de Cristo. Si esto pasó en la iglesia primitiva en el primer siglo, y según lo que leímos al principio, los profetas que escribieron más para nuestros días que para sus tiempos. Según lo que la mensajera del Señor nos dijo, venía una gran apostasía entre el pueblo de Dios. El apóstol Pablo también lo profetizó. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? ¿Quién es un apóstata? Ok. Alguien que reniega de la fe que una vez fue dada a los santos. Un apóstata es alguien que se aparta de la doctrina correcta. Eso es un apóstata. ¿Qué es un disidente? Porque hoy en día se usan mucho esos términos. Esos son apóstatas, esos son disidentes. ¿Qué es un disidente? ¿Sí saben lo que quiere decir disidente? Yo subí a la página, más bien al Facebook del pastor Gambetta, el anuncio de que iba a estar aquí en Waukegan esta mañana. Algunos de ustedes lo vieron a través de eso. Pero ahí pusieron un comentario: no vayan, Gambetta es un disidente. Eso pusieron. Ayer lo leí. ¿Qué es un disidente? La palabra disidente viene del verbo disentir, y disentir quiere decir no estar de acuerdo con la doctrina establecida. Un disidente es alguien que está en diferencias con la doctrina establecida. Ahora yo pregunto, ¿quién es disidente?
¿El que defiende la doctrina adventista y la predica? ¿O el que quiere trastornar la fe del cuerpo introduciendo cosas extrañas como nos fue profetizado que iba a suceder? Todo tipo de cosas extrañas se meterían en la iglesia adventista. El disidente es el que se aparta de la firme plataforma, el que se baja de la plataforma y dice, hay que cambiarle. Para que la gente esté más contenta, vamos a cambiarle. Pero el que se mantiene bien firme, subido en los 3 escalones de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, y lo proclama y lo vive, ese es el que está defendiendo la fe establecida. Y yo no estoy hablando de este servidor, hermanos. Desde hace años que este servidor predica el mensaje de los 3 ángeles. Porque eso fui enseñado de niño. Yo me crié en la iglesia adventista. Mi padre era pastor de la iglesia adventista. Mis abuelos eran adventistas del séptimo día. Nuestra familia tiene más de 100 años de historia en la iglesia. Cuando todavía vivía la hermana White, mis abuelos ya eran adventistas. Pero siempre he defendido el mensaje de los 3 ángeles porque es el mensaje que Dios nos dio para proclamar en esta época final. Disidente es todo aquel que difiere de la doctrina establecida. Por eso el apóstol Judas nos llama a defender ardientemente, a contender la fe que una vez nos fue dada a los santos, porque se han metido entre nosotros, infiltrado, dice él, solapadamente, hombres impíos que convierten en libertinaje. ¿Saben lo que es libertinaje? Un libertino es alguien que vive la vida como se le da la gana, que no tiene normas, que sus normas son rebajadas por el suelo. Y eso es exactamente lo que nos está pasando como iglesia. Las normas que una vez defendimos. Usted no tiene que ir muy lejos para ir a ver. Vaya a las iglesias de alrededor y vea dónde están las normas que Dios nos estableció. Hace años atrás dijeron, oh, sí se puede usar el anillo de casamiento. ¿Dónde está en la Biblia eso? No sé. Pues yo no lo encuentro. ¿Dónde dice la Biblia que podemos usar el anillo de casamiento? Pero cuando permitieron por el manual de iglesia el anillo de casamiento, ahora ya después vino el anillo de compromiso, el anillo de graduación, y luego ya no les alcanzan los dedos donde poner los anillos. Las normas se han rebajado. Lo que era nuestra iglesia, una iglesia pura y santa, una iglesia que defendiera las normas, está por el suelo. Hoy en día puedes venir a la iglesia como quieres, vestirte como quieras, hasta con desfile de modas en la casa de Dios. Nunca pensé que mi iglesia adventista del séptimo día iba a rebajar tanto las normas que ya yo no me iba a sentir como parte de esa iglesia, porque la desconozco. Gracias a Dios todavía el Señor tiene 7,000 dentro de la organización que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay 7,000 que aún no han doblado sus rodillas, pero la gran mayoría ha caído en el libertinaje, ha abandonado las normas y los principios de nuestra iglesia. En el tema de la música, en el tema de la reforma pro salud, hoy en día el que se levanta con estos libritos, lo primero que dicen es, tenga cuidado, debe ser reformista. Oh, no, debe ser de la vara del pastor. Cualquiera que predique la reforma pro salud, dicen, es un fanático. Cuando esas son las normas establecidas por nuestra iglesia desde décadas, desde nuestra fundación. El Señor le dio a la mensajera suya el 6 de junio del año 1863, antes de que se organizara la iglesia. Todavía no había organización.
Existía la iglesia adventista, pero no estaba organizada todavía. No había organización. ¿Escucharon lo que dije? La iglesia surge en 1844, pero la organización surge en 1863. Y unos meses antes de que se organizara la iglesia adventista, Dios le dio a su mensajera la visión sobre la reforma pro salud. Comprensiva, completa, sobre lo que Dios espera para sus hijos en este tiempo del fin. Hoy en día, cualquiera que predique la reforma pro salud se lo ve como un bicho raro, como una persona rara, como alguien que está enseñando cosas fanáticas. Si predica la reforma pro salud, ¿desde cuándo para aquí cambió la norma de nuestra iglesia? O hasta nuestros libros están cambiando. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio ahora se publicó bajo un nuevo título que se llama Consejos sobre alimentación. Es la mitad del tamaño del otro. Y por supuesto la cita que dice cómo pueden los ministros que comen del diezmo estar comiendo carne, dando el mal ejemplo a la membresía. Esa cita ya no está en el libro, ya la quitaron. ¿Por qué? Pues porque es mucha vergüenza, tantos pastores comiendo carne y que el mismo libro diga que no deben hacerlo. Entonces ya mejor cambiamos los libros. Así hizo la Iglesia Católica con los mandamientos de Dios. Quitó el mandamiento de las imágenes. Como las iglesias estaban llenas de imágenes, mejor quitamos el mandamiento, porque si no quedamos en evidencia. Mejor cambiemos el libro Consejos sobre el régimen alimenticio para que los pastores no queden en evidencia que son comilones de carne. Yo tengo la autoridad de poder decir esto y no es desde ahora, hermano. Alguno puede pensar, el pastor Gambetta habla así porque ya no está en la organización. Aquí esta iglesia es testigo. Como ellos lo dijeron al principio, mucho tiempo, cuando yo estaba de pastor en esta conferencia y de vicepresidente, mi mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Sigo enseñando lo mismo que Dios me dio desde el comienzo, que aprendí de niño, el mensaje de los 3 ángeles. Y esto incluye la reforma pro salud. Porque la hermana White dijo, me escribieron preguntando si el mensaje de la reforma pro salud es parte del mensaje de los 3 ángeles. Y yo dije, claro que lo es parte integral del mensaje, como el brazo es parte del cuerpo. Así que todo el mensaje completo que el Señor nos dio es el mensaje que nosotros debemos defender. ¿Se puede apostatar sin estar primero en la fe? Ustedes me dijeron que apostatar significa apartarse de la fe establecida. ¿Puedo ser yo un apóstata si no estuve primero en la fe? Obviamente esta apostasía que menciona que tiene que suceder antes de la venida de Cristo, tiene que darse en el pueblo que estuvo en la fe correcta. Porque no puedes apostatar de algo que nunca tuviste. No está hablando de que la Iglesia Católica iba a estar en apostasía. Eso hace siglos que se apartó de la fe, que apostató. No está hablando de las iglesias protestantes que apostataron. Hace años que las iglesias protestantes, al rechazar el mensaje del tercer ángel, apostataron, cayeron. Está hablando de la iglesia que defiende la verdad, que iba a caer en la apostasía. En el mismo capítulo del zarandeo, dice la mensajera del Señor: no habiendo recibido, página 181, eventos, no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores
y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Eso es apostatar, apartarse de la fe. Y ella está citando aquí al apóstol Pablo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonio y se apartarán de la fe. Está tomado de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 401. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es que dice esto? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, ¿y cómo es que lo dice? ¿Cómo? Claramente. Que en los postreros días, ¿cuándo? ¿Cuáles son los postreros días? ¿La época del apóstol Pablo? ¿La época de la Edad Media? ¿La época de la reforma de los protestantes en los postreros días? ¿Cuáles son los postreros días? Ahora, ¿verdad? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y Elena de White lo aplica en el capítulo, aquí el zarandeo, a la iglesia adventista. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Una gran apostasía vendría al pueblo de Dios. Estamos en medio de esa apostasía, hermanos. If you haven't noticed, we are there. It's not coming anymore, it's here. No viene la apostasía, ya llegó. Ya estamos en esa apostasía. Saben, en la época de Elena de White sucedió lo que ella le llamó la apostasía alfa. Hubo una gran apostasía, un zarandeo, un sacudón. ¿Quién estuvo al frente de esa apostasía? Fue un doctor muy famoso, el doctor más famoso de la historia del adventismo, el doctor John Harvey Kellogg, el famoso Kellogg de los cereales. Ese era adventista y apostató de la fe. Se apartó de la verdad y trajo una terrible conmoción. La sede de la iglesia adventista a nivel mundial estaba en Michigan, en una ciudad que se llama Battle Creek, no muy lejos de aquí, unas 3 horas de aquí. Fue tan grande el sacudón, que 1 de cada 3 obreros de la organización adventista abandonaron las filas de la iglesia adventista y se fueron de la organización. 1 de cada 3. El hospital más grande que tenía la iglesia adventista y que era el hospital más grande de los Estados Unidos en esa época, el sanatorio de Battle Creek, fue quitado de la organización y eventualmente se quemó por completo. Pero el doctor Kellogg, en lugar de obedecer lo que el Señor decía, mandó a hacer un edificio más grande. Todavía está en pie, pero ya no es adventista, ni es del doctor Kellogg. Hoy es un edificio federal. El gobierno federal lo expropió en la Gran Depresión. Todo se perdió. La obra en México se retrasó por décadas. Teníamos un hospital en Guadalajara, una clínica. También se la llevó el doctor Kellogg con los apóstatas y la perdimos. Había una clínica en la Ciudad de México. Se perdió. Pastores, ministros, doctores, obreros apostataron. Fue tan grande la crisis que parecía que el barco se iba a hundir. El Señor le mostró a su mensajero un barco y vio que venía un témpano. El témpano gigantesco.
y amenazaba con embestir al barco. El barco era la iglesia. Pero ella escuchó que uno con una voz de mando decía: atropellen al témpano, embístanlo y denle de frente. Increíble, porque normalmente lo que uno hace es esquivar el témpano. Pero la orden fue: enfréntalo. Y el capitán del barco enfrentó la punta del barco sobre el témpano. Y en la visión, y por cierto, esa visión la tuvo en el año 1904. Y el hundimiento del Titanic por un témpano de hielo fue en 1912, así que no tenía nada que ver con el Titanic. Esto fue 8 años antes de que eso sucediera, ¿ok? Elena de White decidió hacer frente a la apostasía. Y cuando se dio de frente con la apostasía fue terrible. Ella dice que ella vio en la visión que el barco se sacudía como una criatura viviente. Eso está en Mensajes Selectos, en el mismo capítulo donde les mencioné, en Mensajes Selectos tomo 2, de los engaños y la apostasía que vendría en la iglesia adventista. Y ella dice que el barco se sacudió como una criatura viviente, con todo su cargo humano. Parecía que se iba a hundir, comenzó a bambolearse de un lado para el otro. Y el noble barco, que era la iglesia adventista, parecía que se iba a hundir. Pero se mantuvo a flote y salió airoso. Esa fue la apostasía alfa. En el mismo capítulo de Mensajes Selectos, tomo 2, la mensajera del Señor dice que vendrá una apostasía mucho más grande y terrible que la apostasía alfa. Y ella le denomina la apostasía omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última, dando a entender que iba a haber muchas apostasías a lo largo del camino, pero que la última, la final, de la cual habla el apóstol Pablo, donde dice que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Elena de White dice: el Señor me mostró la apostasía que vendrá sobre el pueblo adventista, y al ver lo que vendrá, tiemblo por el pueblo adventista, porque será de un carácter sorprendente. Muy pocos estarán preparados para hacer frente a esa apostasía. Por eso dice el capítulo del zarandeo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos en medio de la peor apostasía de la historia de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué saldrá después de esto? No lo sabemos. Si el Señor demora mucho su venida, no nos sorprendería que en el próximo congreso de la Asociación General se apruebe oficialmente, en contra de la palabra de Dios, la ordenación de la mujer. Y los teólogos adventistas dicen que el próximo paso será la ordenación de pastores homosexuales y de pastoras lesbianas. ¿Estás preparado para estar en una iglesia que tenga pastores homosexuales? Eso le pasó a la iglesia metodista, de la cual salió Elena de White. Comenzaron con la ordenación de mujeres y terminaron ordenando a obispos homosexuales. Eso le pasó a la iglesia episcopal. Comenzaron ordenando a mujeres y terminaron ordenando a sacerdotes homosexuales. Una vez que comienza el camino al descenso, no hay quien lo frene, es como un tobogán. En el mismo capítulo del zarandeo, la mensajera del Señor dice así: es el plan de Satanás debilitar la